Metiste un desconocido en mi casa y me engañaste con él, así que recibe mi venganza, te dejaré, reinválida. Nunca pensé que llegaría a este punto, pero aquí estoy, escribiendo esto mientras me recupero del shock de lo que pasó en mi propia casa. Todo comenzó como una noche normal, o al menos eso creía. Mi esposa, a quien confiaba ciegamente, me decía que iba a recibir a un amigo para cenar. Yo confié, después de tantos años juntos, no había razón para sospechar. Pero esa confianza se rompió en pedazos cuando descubrí que no era un amigo. No sé cómo empezó todo, si fue que alguien la convenció o si ella misma planeó esto desde hace semanas, pero recuerdo cada detalle con una claridad que duele. Ese desconocido entró a mi casa con su sonrisa confiada, sin saber que estaba caminando directo a un terreno minado. Mi esposa actuaba como si nada, me miraba con esa falsa ternura mientras yo no tenía idea de lo que se venía. Esa noche, la casa se llenó de risas, conversaciones y bebidas, y yo, ajeno a todo, pensaba que todo era normal. Hasta que me encontré con su teléfono olvidado en la mesa de la sala. Era un error, uno que cambió todo. Mensajes que nunca debieron existir, fotos que nunca debieron tomarse, y confesiones que destrozaban cualquier vestigio de confianza que había tenido. Me senté en el sillón, con las manos temblando y el corazón latiendo a mil, leyendo cómo ella planeaba estar con ese hombre mientras yo creía en sus mentiras. Cada palabra era un cuchillo. Nos vemos en tu casa, nadie tiene que saberlo, decía un mensaje. Y mi esposa, con su sonrisa de siempre, había aceptado. Todo estaba planeado como un juego. Nunca fui de actuar sin pensar, pero algo dentro de mí se encendió. No por violencia, no por ira sin control, sino por un deseo de que entendiera, aunque fuera tarde, que no se juega con alguien así. Esa noche, mientras ellos estaban en la habitación, yo caminaba por la casa observando cada detalle, cada rincón que había compartido con ella, y pensando en cómo darle mi propia versión de justicia. Lo que pasó después cambió todo. Aprendí cosas de mi esposa que jamás habría imaginado. No era solo la traición sexual, sino la manera en que manipulaba todo a su favor, como sonreía mientras hacía cosas que yo habría considerado imperdonables. Y ahí, en medio del silencio de la casa, entendí que la venganza no tenía que ser física para ser devastadora. Solo necesitaba paciencia, observación y un plan. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Ella actuaba como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera descubierto su traición, y yo jugaba mi papel de esposo engañado pero tranquilo. Por dentro, cada sonrisa suya era como arena que se deslizaba entre mis dedos, y cada palabra era veneno que iba guardando para el momento exacto. Empecé a observarla más de cerca. Cada movimiento, cada mensaje que recibía, cada llamada que contestaba con un tono disimulado. No era paranoia, era estrategia. Necesitaba entender con quién había jugado, qué había hecho en mi propia casa y hasta dónde llegaba su cinismo. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella no solo me engañaba, sino que disfrutaba del riesgo, del poder de tenerme ignorante mientras manipulaba todo a su favor. Una tarde, mientras ella estaba en el trabajo, revisé discretamente algunas cuentas y encontré lo que había sospechado: más hombres, más encuentros, y cada uno con su propio nivel de descaro. No era simplemente un desconocido, era un desfile de traiciones, y mi casa era el escenario principal. La rabia se mezclaba con una calma que me sorprendía. Sabía que si actuaba impulsivamente, todo se perdería. Tenía que ser meticuloso. Decidí empezar a planear. No quería un simple castigo, quería que sintiera exactamente lo que significa ser engañado y vulnerado. No física ni violentamente, sino de manera que su orgullo y seguridad se desmoronaran por completo. Cada detalle que observaba, cada pista que recogía sobre sus movimientos y su forma de actuar, alimentaba mi estrategia. Era como armar un rompecabezas donde yo tenía todas las piezas y ella ninguna idea de que estaba siendo observada. Una noche, mientras fingía dormir, la escuché regresar con uno de sus amigos. Escuchar los ruidos de la puerta, los pasos en el piso de madera, los susurros y risas contenidas, era como un martillo golpeando mi paciencia. Pero yo no reaccioné. No podía. Tenía que esperar el momento exacto. Esa espera, aunque dolorosa, me dio una sensación de control que nunca había sentido antes. Entonces apareció la idea de mi venganza. No iba a ser pública, no iba a ser una escena de confrontación típica. Sería algo que la golpeara desde dentro, algo que explotara su mundo de confianza y juegos. Sería un recordatorio de que no se juega con alguien que conoce cada rincón de tu vida, cada secreto que pensabas que era seguro. Y lo más importante, debía ser irreversible, para que supiera que lo que había hecho no solo rompió nuestra relación, sino que la puso frente a las consecuencias de manera innegable. Llegó la noche que había estado esperando, y todo debía salir exactamente como lo había planeado. Ella no tenía idea de que cada movimiento suyo,
cada gesto, cada susurro en mi propia casa, estaba siendo registrado y analizado. No era solo vigilancia, era preparación para que entendiera, sin lugar a dudas, que su traición tenía un precio que no podría evadir. Mientras se relajaba con el desconocido que había metido en mi casa, yo actuaba como si nada pasara. La cocina estaba iluminada tenuemente, la música de fondo creaba una atmósfera engañosamente tranquila, y yo caminaba con pasos silenciosos, casi invisibles. Cada sonrisa suya me quemaba por dentro, pero yo mantenía la calma que la desconcertaría más adelante. La paciencia se había convertido en mi aliada más poderosa. Había dejado pequeñas pistas para que ella empezara a sentir que algo estaba fuera de lugar. Mensajes anónimos, objetos movidos discretamente, detalles que no podía explicar de manera racional. Cada una de esas pequeñas señales sembraba en ella un nerviosismo que aún no reconocía del todo, y yo disfrutaba del efecto. El desconocido ni siquiera sospechaba lo que se avecinaba, su confianza era su debilidad, y ella lo había llevado a mi casa pensando que estaba segura. Finalmente, llegó el momento de confrontar el corazón del asunto. No con gritos ni violencia, sino con un golpe que doliera donde más le dolería, su orgullo. Abrí su computadora y mostré un registro completo de sus mensajes, fotos y planes secretos. No había manera de negar nada. La expresión en su rostro cambió de sorpresa a miedo y luego a desesperación. Cada sonrisa fingida se desvaneció, dejando solo la certeza de que había perdido el control de la situación. El desconocido, al ver todo, intentó justificarse, pero yo había planeado incluso ese detalle. Él se convirtió en un simple espectador, impotente, mientras mi esposa empezaba a entender la magnitud de su traición. No era una confrontación física, era la exposición completa de su engaño, de cómo había manipulado mi confianza, y de que su mundo seguro se estaba desmoronando justo frente a sus ojos. La noche terminó con un silencio absoluto. Ellos se fueron, no por amenaza física, sino porque entendieron que la situación estaba completamente fuera de su control. Yo permanecí en la casa, viendo cómo todo lo que ella había construido con mentiras se desmoronaba. Y en ese momento, entendí que la venganza más efectiva no necesita gritos ni golpes, la impotencia y la exposición de la verdad son armas mucho más devastadoras. Los días posteriores fueron extraños, como caminar sobre vidrio roto sin cortarte inmediatamente. Ella intentaba actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado, pero yo podía ver cada señal de culpa en su forma de mirar, en cómo respondía a mis preguntas y en su risa nerviosa. La seguridad que antes mostraba se había transformado en duda constante, y yo disfrutaba ver cómo su mundo se desmoronaba lentamente. No se trataba de venganza inmediata ni de confrontación directa. La verdadera satisfacción estaba en verla reaccionar a los cambios que yo había provocado, en cómo cada decisión suya se volvía un cálculo incómodo. De repente, cualquier mensaje, cualquier llamada, cualquier gesto era un recordatorio de que había sido descubierta y que su engaño no podía ocultarse más. Empecé a tomar control de pequeños detalles en la casa que ella consideraba normales. Cambié contraseñas, ajusté la disposición de sus cosas, dejé notas sutiles que solo ella podía notar. No era violencia, era manipulación precisa, un recordatorio constante de que su mundo seguro estaba bajo mi control. Cada pequeña acción, cada reacción suya, alimentaba la sensación de poder que necesitaba para que comprendiera la magnitud de su error. Una tarde, encontré otro indicio de sus encuentros secretos, algo que ella pensó que había eliminado. Esa fue la prueba de que mi plan estaba funcionando, la paranoia comenzaba a consumirla. Cada mensaje que recibía, cada mirada que cruzaba conmigo, estaba cargada de miedo y culpa. No necesitaba confrontarla directamente, verla desmoronarse desde adentro era más efectivo que cualquier grito o reproche. El desconocido que había metido en la casa dejó de aparecer. No por mí, sino porque él mismo empezó a sentir que algo estaba mal, que la situación se había vuelto insostenible. Mi esposa empezó a cuestionar sus propias decisiones, su propia capacidad de engañarme sin consecuencias. Todo estaba cayendo en su lugar, y yo solo observaba, registrando cada reacción, cada suspiro, cada movimiento inquieto. Finalmente, entendí que la venganza no necesitaba un momento de clímax, era un proceso lento, un goteo constante de exposición y control que hacía que su mundo se sintiera cada vez más frágil. Ella, que había jugado con la confianza, ahora vivía atrapada en la misma red que había tejido, pero al revés. Y yo, que alguna vez fui víctima, me convertí en la persona que dictaba los términos del juego. Llegó un momento en que la tensión dentro de la casa era casi palpable. Ella ya no podía caminar con la misma seguridad que antes, cada paso estaba cargado de miedo y sospecha. La seguridad que había usado para manipularme se había convertido en un recuerdo lejano, ahora, cada gesto mío, cada mirada, era una pequeña tortura silenciosa. Empecé a dejar pistas más directas.
Fotografías, mensajes y pequeños objetos cuidadosamente colocados que la obligaban a enfrentarse a su traición constantemente. Cada hallazgo era un recordatorio de que no podía controlar nada de lo que estaba pasando, que yo había asumido el control absoluto de su mundo. Lo más devastador no era que yo supiera lo que había hecho, sino que ella no podía escapar de la evidencia que la rodeaba. Ella intentó disculparse, intentando recomponer una realidad que ya no existía. Sus palabras sonaban vacías, huecas, y yo simplemente asentía mientras observaba su desesperación crecer. No había espacio para reconciliación, mi objetivo no era castigar con palabras, sino que sintiera la pérdida de control y la exposición completa de sus actos. Cada disculpa era otra pieza que encajaba en el rompecabezas de mi plan de venganza. La paranoia la consumía lentamente. Revisaba su teléfono varias veces al día, cambiaba contraseñas, miraba cada sombra en la casa como si alguien la estuviera observando, y en realidad, de cierta manera, yo lo estaba. No necesitaba confrontarla físicamente, su mente era ahora el campo de batalla, y yo tenía la ventaja absoluta. La seguridad que alguna vez tuvo se había convertido en ansiedad constante, y eso era exactamente lo que quería. Finalmente, llegó el día en que entendió que todo había cambiado irreversiblemente. Ya no había vuelta atrás, no había manera de restaurar la confianza que había destruido con sus propios actos. La exposición de sus engaños, la pérdida de control sobre su entorno, y la certeza de que su mundo seguro había sido tomado por mí, la había dejado vulnerable de una manera que jamás había experimentado. Finalmente llegó el día en que todo lo que había planeado alcanzó su punto máximo. La casa, que antes era un lugar de seguridad y rutina, se había convertido en un escenario donde mi esposa vivía cada segundo consciente de su derrota. Ya no había gestos de arrogancia ni sonrisas falsas, solo miedo, ansiedad y una sensación de vulnerabilidad que la consumía lentamente. Decidí que era el momento de dar el último paso. No necesitaba confrontarla con gritos ni escenas dramáticas, ella ya había entendido que todo su mundo estaba bajo mi control. Caminé por la casa con calma, mostrando sin palabras que yo estaba al mando, que cada rincón, cada secreto, cada error suyo había sido registrado y utilizado en su contra. Su mirada decía todo, la desesperación de quien sabe que ha perdido completamente el control. El desconocido que había introducido en mi casa ya no aparecía. Había comprendido, tarde pero seguro, que no estaba en condiciones de manipular ni a mí ni a mi esposa. Ella, en cambio, seguía atrapada en la red que ella misma había tejido con su engaño. Cada acción, cada intento de recuperar su seguridad, era inútil, yo había ganado sin necesidad de levantar la voz ni recurrir a la violencia. Con el tiempo, su comportamiento cambió completamente. Lo que antes era arrogancia se transformó en sumisión silenciosa, en cautela constante. Cada decisión que tomaba estaba marcada por la inseguridad y el miedo de que yo pudiera descubrir cualquier nuevo intento de engaño. La sensación de control absoluto que yo había logrado no solo aseguraba que no volvería a mentirme, sino que también le recordaba, cada día, la magnitud de su traición. Y así terminó la historia dentro de mi casa. No hubo gritos, no hubo golpes, pero la venganza fue completa. Ella comprendió, de manera irreversible, que sus acciones tenían consecuencias, y yo confirmé que la paciencia, la estrategia y el control silencioso pueden ser más devastadores que cualquier confrontación directa. Mientras ella lidia con su propia impotencia y culpa, yo permanecí en el centro de todo, testigo del desenlace que yo mismo había construido.